Estamos en contacto con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Gracias por atendernos unos minutos para BTV Noticias. Buen día. No, un placer. Buenos días. Bueno, Argimón, el Parlamento ha venido tomando medidas para enfrentar desde su lugar el coronavirus. Hoy mismo se votó para hacer un traspaso de fondos para el fondo coronavirus de $1 millón. Hay también medidas pendientes, por ejemplo, para que se pueda sesionar y votar mediante de vía virtual. Efectivamente, especialmente en la Cámara de Diputados, se están llevando adelante algunas instancias de solicitud de información a ministros por parte de comisiones que se realizan a través de plataforma digital. Bien. En este caso, cuando se hace a pedido de información, la comisión no tiene en ese sentido una parte que amerite a pasar a una votación virtual, sino que recibe información e interactúa sobre determinado tema. Los reglamentos tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados no tienen previsto en circunstancias específicas poder llevar aparte sesiones tanto del Senado como diputado en forma virtual. Por lo tanto, se ha instalado un grupo de profesionales que están trabajando para tener un aporte a los reglamentos que sería, vuelvo a decir, para utilizar en forma excepcional y con determinadas condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque la esencia del trabajo parlamentario es lo presencial. Si uno le pregunta a un legislador, diputado, senador de cualquier partido, cuál es la forma que él entiende mejor para realizar nuestra actividad parlamentaria, obviamente es la presencial. Se lo preguntaba justamente por el tema de esta ley de urgente consideración, que hay una perspectiva, una posibilidad de que ingrese próximamente al Parlamento. Hasta ahora no había fecha. Usted me dirá si hay alguna novedad vinculada a cuándo y cómo podría ingresar y ser tratada teniendo en cuenta estas dificultades que estábamos manejando de distanciamiento social. Sí, ustedes saben que el Parlamento ha seguido funcionando durante estos tiempos, precisamente en términos de acompañar con algunas medidas legislativas, proyectos de ley que debían ser sancionados y que tienen que ver con la situación sanitaria que estamos pasando. Ustedes han dado noticias que las cámaras se reunieron para tratar la constitución del Fondo COVID-19, se ha votado el postergamiento de las elecciones municipales, departamentales, que como ustedes han informado, se conoce, eran en mayo y debieron posponerse. Y hemos seguido votando en régimen de plenario durante todo este periodo legislativo. Lo que sí no venían sesionando aún son la totalidad de las comisiones. Precisamente respetando es mejor quedarnos en casa y priorizando también qué parte de la actividad legislativa llevamos adelante. Pero hemos seguido trabajando y nos hemos dado las herramientas para seguir trabajando en un ámbito de respeto de lo que se nos indica por parte de las autoridades sanitarias. Por eso ustedes que vienen al Parlamento saben, ahora hay solamente 3 puertas de entrada al Parlamento, se le toma la temperatura a las personas, hay tapabocas obligatorio, guantes, se respetan las distancias que se nos dice y por supuesto la dotación de funcionarios es la mínima imprescindible para sesionar. También los legisladores, sí, hemos previsto tener menos gente en las secretarías y las audiencias que damos también tienen que venir. Ustedes saben que muchas veces las audiencias está conformada por mucha gente. Hemos pedido que sean
como máximo 2 personas, ¿verdad? Bien. Vicepresidenta, yendo concretamente a los temas políticos que están arriba de la mesa, ¿por qué el gobierno o el presidente Lacalle Pou envía a los legisladores un proyecto de ley de urgente consideración que incluye, después de las consultas iniciales que hubo, que incluye algunos aspectos que a priori no tienen los votos de los socios de la coalición, o sea que no tienen el apoyo? Por ejemplo, un ejemplo concreto, el tema de la desmonopolización de ANCAP. ¿Hay una decisión de dejar plasmado en el proyecto, más allá de que no salga la visión del presidente, del gobierno? Obviamente la conformación de este proyecto de ley, a mí, ustedes me disculpan, yo sé que tienen poco tiempo, pero para mí es esencial recordar que esto fue un tema que tuvo que ver con la campaña electoral primero, aun cuando se decía que el contenido iba a ser un cheque en blanco. Nosotros decíamos en campaña, la fórmula del Partido Nacional, que el contenido era nuestro programa de gobierno. Con posterioridad a la elección se lleva a cabo un acuerdo entre partidos de la coalición y en ese sentido se suscribió un acuerdo donde están la mayor parte de los contenidos de este proyecto de ley. Con posterioridad, en enero, el señor presidente electo en ese momento decide dar a conocer a toda la población el contenido de lo que era un anteproyecto y se recibieron múltiples aportes, no solo de los partidos políticos, sino de gremios, corporaciones, aún de ciudadanos individuales que querían hacer aportes o planteos. También es conocido que el presidente dijo durante la campaña que el proyecto de ley de urgente consideración, que iba a ser de alguna manera una hoja de ruta en determinados temas para su gobierno, iba a ser enviado la primera semana de marzo, cosa que no pudo acontecer, y ustedes saben lo que se tuvo que salir a enfrentar desde el punto de vista sanitario como país. En ese sentido, ahí se fue dando la postergación, hasta que la semana pasada el presidente me solicitó que diera a conocer el texto del proyecto a todos los legisladores de todos los partidos, cosa que fue. Es decir, esto es un proceso por demás conocido, los ejes temáticos son por demás conocidos, y obviamente el presidente entendió que estaba en situación ya de poder ir enviando. Todavía el proyecto no ha ingresado al Parlamento, suponemos que será la semana que viene o la otra, pero de hecho todo el mundo conoce los ejes temáticos y todo el mundo conoce la voluntad del presidente. Obviamente, ¿qué pasa después que un proyecto llega al Poder Legislativo? Bueno, en el tratamiento parlamentario tiene ajustes, modificaciones diversas, y eso tiene que ver también con el respeto que el presidente tiene de lo que es la actividad parlamentaria. Y en ese sentido, obviamente, tiene un marco amplio de acuerdo, pero eventualmente en el tratamiento de esta ley de urgente consideración y en el desarrollo natural de ese proceso que pasa por el debate de los legisladores, la presentación de las autoridades que van a venir a hablar de la parte que les compete, así como también distintos grupos que van a venir a trasladar su mirada, va a obtenerse un producto parlamentario que, sin lugar a dudas, va a tener modificaciones. Y en eso van a haber aportes no solo de parlamentarios, sino de parlamentarios del oficialismo, de la coalición, de la oposición y de grupos que vengan a hacer aportes y que los parlamentarios entiendan que tienen que formar parte del texto. Bien, Argimón, concretamente con los líderes de bancada de los partidos socios de la coalición, ¿se va a reunir para afinar, bueno, justamente cuáles son los aspectos que ya tienen la mayoría segura, porque ya hay un acuerdo, se incorporaron algunas cosas de las que planteaban, otras no, y bueno, para ir afinando justamente esas modificaciones? Sí, nosotros estamos en permanente contacto, los coordinadores de las bancadas, así que evidentemente cuando efectivamente
el proyecto de ley ingrese y demos marco a toda la operativa. Ustedes saben que también vamos a tener que pensar, lo estamos haciendo ya, un lugar específico, cumpliendo con todas las normas y todo lo demás. Obviamente, entre todos vamos a tener reuniones de ajustes, sin lugar a dudas. Argimón, esta semana se notó un descenso en el acatamiento a la situación de quédate en casa. El mensaje de quedarse en casa, se notó un aumento en la actividad. ¿Cómo evalúa eso? ¿Le preocupa en particular? Y nos parece que, bueno, por haber ya transitado un periodo de tiempo importante, a todos, obviamente, el planteo nos está costando un poco más, pero de pronto, o porque eran fechas de pagos de cuentas que había que salir a enfrentar, porque también se agregaba el inicio de actividad laboral de un sector muy importante como es la construcción, todos percibimos un poco más de actividad esta semana. Pero la verdad nos parece que si hay algo que es claro es que aún debemos quedarnos en casa como prioridad, y cuando excepcionalmente hay que salir, se deben también cumplir con determinadas medidas. La prioridad sigue siendo, si podéis, quedarte en casa. Y en ese sentido me parece que hay que seguir insistiendo desde todos lados, no solo las autoridades, sino también en todos lados donde tengamos responsabilidades y podemos de alguna manera hacer sentir ese mensaje. Bien, el presidente dijo que tiene un equipo trabajando en lo que va a ser el día después. Se ha hablado también de lo que puede llegar a ser un proceso de transición hacia ese día después, en el que de a poco algunas actividades empiecen a retomarse por una cuestión lógica de que el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. Y me preguntaba si el Parlamento no es un lugar también en el que tengan que hacer aportes o puedan hacer aportes o empiecen a trabajar en ese día después o en esa transición, teniendo en cuenta que ahí está todo el sistema político funcionando. Acá lo principal es, dentro de lo que ha sido lo ofrecido como propuesta electoral a la ciudadanía, tenga frente a lo que ha tenido que asumir un escenario con todo lo que significa haber transitado o estar transitando una pandemia de estas características, tener claro los escenarios que vamos a empezar precisamente a transitar paulatinamente. En ese sentido es muy importante el mensaje, primero de la autoridad sanitaria, en lo que tiene que ver cuando estamos en condiciones de ir asumiendo paulatinamente todos los desafíos que como sociedad normalmente enfrentamos. Y en segundo lugar, porque nos parece que las pautas de las principales políticas de un Estado las da el Poder Ejecutivo, independientemente que después aquello que implica actividad parlamentaria de debate y opinión se dé, pero el Ejecutivo es quien determina las políticas públicas. Y en ese sentido, por eso está bien que ya, como suele pasar con el presidente, esté adelantándose a momentos que van a venir. No sabemos si de inmediato o van a demorar un poquito más, pero que tiene que ver con pensarnos con una sociedad que está pasando momentos realmente de conmoción en lo que significa una forma de vida muy especial, y el retomar una actividad productiva que tiene que ver también con el día a día del país. Argimón, hubo un episodio ayer en el Senado que generó polémica y que tiene que ver con las declaraciones que hizo el senador Guido Manini Ríos respecto al procesamiento del capitán retirado Rodríguez vinculado al pasado reciente, y una crítica a la justicia. Concretamente, usted protagonizó de manera solapada este episodio cuando le pide que redondee y a su vez que no haga evaluaciones políticas, y en ese sentido le pregunto justamente a qué se refería con eso de no hacer evaluaciones políticas, y además qué piensa de que esto traiga aparejado que se vuelva sobre el debate del pasado reciente en este contexto. A nosotros nos parece que es un debate que sigue presente.
a veces con más asiduidad, a veces con menos. Ayer el planteo del senador Manini Ríos se dio en un contexto reglamentario de la media hora previa, que como ustedes saben son temas que no se han ingresado en el orden del día parlamentario, y los parlamentarios, porque entienden que es un tema importante para ellos tratarlo en un plenario, tienen unos minutos para hacerlo público. El senador Manini Ríos se inscribió en la lista como corresponde, se le dio la palabra, hizo su planteo y si hay algo que a mí me compete precisamente en mi rol de presidenta del Senado, es que se cumpla el reglamento. El reglamento permite que se haga relato de hechos, de circunstancias, pero no permite categorizaciones ni alusiones políticas. Cuando yo le advierto y le pido que redondee al senador Manini Ríos, es primero porque había terminado su tiempo, y en segundo lugar porque había empezado a hacer categorizaciones que estaban fuera del reglamento, y eso fue lo que hice. Para finalizar, Argimón, teniendo en cuenta que están preparando todo para que el Parlamento tome más actividad y tenga más actividad próximamente, y en este contexto le consulto qué va a pasar con el tema del desafuero justamente de Manini Ríos, que es un tema que había quedado pendiente a ser incorporado o tratado por el Senado. Bueno, en principio el desafuero solicitado pertenece a la legislatura anterior, y por lo tanto ustedes saben que cuando se termina una legislatura todo pasa a archivo hasta que un legislador decida y emita su voluntad de desarchivar algunos temas que vienen de la legislatura anterior. Está estipulado por reglamento y es un ejercicio habitual cuando termina una legislatura y se inicia otra. Todavía no se ha pedido el desarchive de ese tema, entre otras cosas porque, como les decíamos, las comisiones, salvo alguna en forma excepcional, no han empezado su actividad, cosa que prevemos ir ya para el mes que viene. Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, le agradezco muchísimo por estos minutos en BTV Noticias. No, gracias a ustedes. Un gran saludo. Chao. Nosotros de esta manera cerramos esta edición mediodía de BTV Noticias. Habrá mucha más información en la edición central. Gracias por su compañía.